Amigos, continuamos aquí en esta transmisión, su servidora Eloína Moreno, esta noche de martes, que hablamos de salud porque es día de Marte. Marte está muy relacionado con la salud, como decimos, con la cirugía, tiene que ver con las hemorragias, con la fiebre alta. Eh, si hoy tenemos alguna enfermedad, sube más la fiebre cuando es martes, ¿verdad? Por el día de Marte. O cuando tenemos un Marte mal aspectado en nuestra carta natal, son personas de que cualquier enfermedad, una gripita y ya tienen fiebre muy alta. Entonces, qué bueno que hoy contamos con la muy grata presencia de Carolina Cañas, que recuerden ustedes, ella es licenciada en arte, egresada de la Universidad de San Houston, ahí en Estados Unidos, tiene un posgrado en Londres, Inglaterra, y bueno, estos últimos años se ha dedicado mucha atención a la terapia floral. De verdad le interesó y se involucró muy seriamente. La ha estudiado en varios países y realmente descubrió pues que de la que vienen todas las terapias florales, la auténtica es la del doctor Bach, ¿verdad? Y en Londres, Inglaterra, ¿verdad? Bernard. Y entonces es una excelente terapeuta floral de las flores precisamente de Bach, que tanto ayudan, porque en verdad ahora yo creo que sí, ya todo mundo lo tenemos más claro, que nos enfermamos por las emociones, los sentimientos. Entonces es muy importante eso, tener en cuenta qué emociones y sentimientos estamos teniendo para lograr tener las flores de Bach nos dan esa oportunidad para mejorar. Y nos da tips también, Carolina, excelentes, ¿verdad? Para mejorar y llevar una mejor calidad de vida. Carolina, bienvenida, qué Gracias. gusto de tenerte. Y estábamos hablando de unas emociones, ¿verdad? Yo tenía mi lista por acá, estoy buscando mi lista, ¿sí? ¿Verdad? Sí, pues bueno, resumiendo y recapitulando para Ujú. quienes nos vieron en días anteriores, o también pues un poco para darles un panorama a quienes están viendo por primera Sí, vez. una introducción muy buena. Comenzamos a hablar hace un par de semanas sobre bueno, los distintos o diferentes estados emocionales a partir de esa gran clasificación que hizo el doctor Bach. Doctor Bach, recordemos, como decías, pues es el fundador de las terapias florales, Ujú. y específicamente los remedios florales o flores de Bach, que se le llama así, porque son remedios hechos a partir la mayoría de flores, y el que los desarrolló fue el doctor Edward Bach, un médico británico que, como decíamos, pues con una gran capacidad tanto por el lado racional como por el lado intuitivo, por así decir, capaz Ajá. de percibir mucho la naturaleza humana, es muy sensible al sufrimiento de todos los seres vivos, pero además con una mente también muy educada en tanto en lo científico como en la filosofía, pero abierta, porque desafortunadamente a veces hay quienes se educan por la parte racional, pero terminan siendo muy cuadrados, ¿no? Muy cartesianos. Y él, a pesar de tener esa formación, siempre estuvo abierto a conocer también nuevas cosas, como sin negarse a aceptar otras opciones. Y a partir de este interés o estas capacidades de él, sumado a su interés por ayudar a sus pacientes, desarrolló algo que él consideraba que era importante, desarrollar algo que ayudara a sus pacientes a resolver no solo los síntomas, sino la raíz, los pensamientos y emociones que habían generado los síntomas o la enfermedad que presentaban sus pacientes. Con mucho éxito empezó a funcionar con pacientes, con personas cercanas, y bueno, Ujú. por eso es que ahora ya prácticamente casi 100 años que podemos contar con los remedios florales de Bach. Y él eh, hizo hay varias tipologías, varias formas de clasificar tanto los remedios florales como los estados emocionales, pero nos hablaba de 7 grandes grupos, y habíamos comenzado, ya no terminamos la semana pasada, a hablar de este grupo del abatimiento. Y decíamos que algo que es muy importante es reconocer nuestras emociones, Mm. identificarlas, ponerles nombre, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, y sobre todo manejarlas. No se trata ni de reprimirlas, ni de negarlas,
ni de hacer de cuenta que no existen, sino no, incluso no de controlarlas, porque a veces hay quienes hablan hay que controlar. Se trata de gestionarlas, en este sentido de saber cómo manejarlas, o regularlas, pero en el buen sentido, porque regular a veces también, por el origen que tiene la palabra, puede ser como medir, controlar, no, se trata de mantener fluyendo adecuadamente. Entonces, para podemos decir que algo que nos ayuda mucho, una estrategia que nos permite aprender o ir aprendiendo a regular mejor, a manejar nuestras emociones, es el identificarlas, ponerles nombre, por así decirlo. Y esta clasificación que nos dio el doctor Bach, pues es una clasificación muy amplia, que en realidad abarca 38 estados diferentes, y podemos nosotros estar seguros que cualquier estado emocional que tengamos cae en uno de esos 38, o es una mezcla de algunos, como los cálculos de probabilidades, ¿no? Pues hay muchas opciones. Cuando combinamos estos 38 estados, pues podemos tener un número muy amplio de diferentes combinaciones. Entonces, si vamos identificando estos 38 estados, vamos reconociendo por cuáles transitamos más, cuáles son los que más permanecemos, o qué combinaciones de ellos, va a ser mucho más fácil poder también manejarlos, porque recordemos que lo que nos enferma no es el tipo de emociones que tenemos, sino cómo las tenemos. No es cierto que una persona que vive siempre enojada, que siempre vive triste, obviamente va a desarrollar enfermedades, pero hay personas que aparentemente viven muy contentas, y que si ustedes les preguntan y dicen, no, pues todo está muy bien, todo muy bonito, todo es muy bonito, todo muy bonito. mi vida es muy maravillosa, feliz, pero en realidad están en una negación, reprimiendo. Entonces, no, lo importante es reconocer que en un momento podemos estar enojados, podemos estar tristes, podemos estar alegres, podemos estar en cualquier estado, pero lo importante es cómo lo manejamos, cómo transitamos por él, y si pues digamos nos ayudamos de todas las herramientas que podamos para reconocer, identificar, gestionar y procesar nuestras emociones, lo que estaremos ayudando también es a nuestra salud. Y en este sentido creo que vale la pena ser reiterativas en que lo más importante es prevenir, evitar enfermedad. Hoy precisamente escuchaba yo a dos personas que platicaban entre ellas que han tenido últimamente que tomar muchos medicamentos, ir a ver muchos médicos, y decían, ya estoy harto de estar tomando tanto medicamento, de estar pasando por tantos estudios, de pasar por un estudio, por un médico, por un especialista, otro. Y es que a veces nos descuidamos en todos sentidos, y entonces ya cuando acudimos, pues es porque ya hay muchas complicaciones. Entonces, lo ideal es no tener que llegar a esos estados, sino prevenir, y podemos prevenir. El primer gran paso es manejar nuestras emociones, regularlas adecuadamente, y ahí es donde las flores de Bach son una gran ayuda. Y como decía yo, identificar estos estados nos va a permitir identificarlos en nosotros y poder trabajarlos. Entonces habíamos hablado, como decía la semana pasada, empezamos a hablar del grupo del abatimiento. Dijimos que hay varias formas en que se manifiesta el abatimiento. Mencionábamos del estado de obsesión. En la obsesión, ese puede ser un comportamiento obsesivo. A veces puede venir de un miedo. A veces las personas con ideas muy fijas, que se concentran solo en el detalle, pues tienen o miedo a ser contagiadas por algo, son personas que se están constantemente limpiando las manos, etcétera. Incluso todo esto puede caer a veces hasta tipo hipocondriacas, pero todas estas obsesiones, cuando caemos en un comportamiento obsesivo, una compulsión, viene de un abatimiento, un estado de abatimiento. Ahora hablamos también del estado de agobio, cuando la persona se ha abrumado por regular son personas muy responsables, pero que están en un periodo o han aceptado más responsabilidades de las que pueden manejar, y entonces se acumula un estrés, y incluso puede llevar a las personas hasta tener, aparte de molestias físicas, también en otros aspectos de su vida,
porque están totalmente abrumadas, hay un sentimiento de que ya no pueden, son incapaces de poder estar a la altura de todas estas responsabilidades que se han echado encima. Hablamos también realmente del estado de incapacidad, cuando la persona se siente inferior, como un estado de autoestima muy baja, en el que hay un constante autocensura, se critica a sí misma, tiene mucho miedo al fracaso. Eso a veces se vuelve una forma de impedirle avanzar, atreverse a iniciar proyectos, a hacer cosas, porque siente que no tiene la capacidad, no está a la altura. Y bueno, puede empezar también síntomas físicos, ¿no? Dolores de cabeza, mucha ansiedad, incluso llegar a estados de mucho nerviosismo, y sobre todo pues es una baja autoestima por este miedo al fracaso. Ajá. Luego tenemos el estado de el exceso del deber, ¿no? Todos tal vez hemos conocido a alguien que puede estar muy enfermo, con fiebre, y ahí va a la oficina, va al trabajo, no importa, siempre el trabajo es primero, todo lo demás es en segundo término. El trabajo, el deber, eso es, no importa, incluso se sienten como un ejemplo para los demás. Sí, orgullosos de que no importa, yo tengo 40 grados de temperatura y aquí estoy sentado en la oficina trabajando, ¿no? Realmente llevan a un esfuerzos excesivos a su organismo, pero pueden llegar a colapsos nerviosos las personas así, o empiezan con contracturas y siguen cada vez con situaciones más difíciles, y es un estado de mucho agotamiento, y este agotamiento por el exceso de ver es una forma de abatimiento, está abatido, está rendido. Otro estado de abatimiento es la culpa. La culpa, por hablar de la persona que sufre de culpa, pues hay este cierto remordimiento, a veces como necesidad de actuar sacrificándose, pero se sacrifica no tanto por ayudar a los demás, sino por una especie de autocastigo. Obviamente es una forma de abatimiento. A veces se crean, cuando los padres son muy estrictos, demasiado estrictos, crean hijos muy culpígenos, ¿no? Personas que se sienten culpables hasta de lo que no hicieron, ¿no? Y entonces toda esta culpa también está muy vinculada a las enfermedades autoinmunes. Todas las personas que tengan alguna enfermedad autoinmune, vale la pena que hagan una reflexión respecto a qué tantas culpas, y seguramente innecesarias, están cargando, porque no es necesario cargar con la culpa, tenemos que hacernos responsables, porque además hay personas que ni siquiera les sirve cargar con la culpa, porque además siguen repitiendo los errores, pero siguen sufriendo la culpa. Además todos actuamos en un momento dado y nos equivocamos por las circunstancias, por la situación, ¿no? Sí, todos cometemos, como dices, errores, y tenemos que asumirlos, que hacernos responsables, hacernos conscientes de ellos para no repetirlos, pero no seguir cargando con la culpa en ningún sentido. Y también, sobre todo, no permitir que otros nos hagan sentir culpables, porque muchas veces la forma en que otras personas nos dicen cosas o actúan es un intento de manipulación para hacernos caer en la culpa, y nosotros caemos en la trampa. Entonces, estar muy alertas, ni que otros nos hagan caer en la culpa, ni nosotros mismos llevarnos a esos estados de culpa. Otro estado también, otro estado emocional que está relacionado con el abatimiento, es en el que entra una persona cuando sufre un shock. Puede ser un shock físico, nervioso, un shock emocional. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente o recibe una noticia inesperada, que incluso a veces puede ser una noticia muy buena, ¿no? A lo mejor pero se acaba de ganar el primer premio del Melate, pero puede impactar, pero es un shock. O una mala noticia, o tuvo un accidente, o sufrió un asalto, o puede ser algo que sabe que va a pasar o que acaba de pasar, pero que le conmueve, ¿no? Que le causa un estremecimiento. Y eso el doctor Bach hablaba muy claramente de este tipo de shocks. O sea, son situaciones que nos desestructuran, y necesitamos algo que nos ayude a volver a juntar las piezas
volver a estructurarlos. Ujú. Y el estado en que queda una persona ante un duelo, una pérdida, un susto, un trauma, este estado, la verdad es que por sí misma la persona podría salir, pero es mucho trabajo que además en el momento la persona ni siquiera tiene la conciencia exacta de las condiciones, la energía para hacerlo. Necesitamos una ayuda y ahí es donde las flores de Bach nos ayudan mucho. Y es un estado de abatimiento que si no nos ayudamos, pues podemos quedarnos ahí por muchos años. Hay personas que la situación, la noticia que fue motivo del shock, no fue hace unos meses, fue hace 20 años. Y la persona todavía se encuentra sufriendo, manifestando todos los síntomas relacionados con ese impacto de ese momento. Todavía está desestructurada, está fragmentada. Y sigue funcionando aparentemente, pero funcionando, consumiendo mucho más energía, estando mucho más estresada, desgastada, si comparado con una situación en que hubiera logrado recuperar su estructura. Entonces, y es a partir pues de un estado de abatimiento también. El abatimiento, vaya, todo lo que en un momento dado abarca. Yo creo que nos vamos a seguir hablando, digamos, de otros estados que también vienen del abatimiento. ¿Y tenemos comentarios? A ver, sí, querida Edith. Fritz Angie dice, saludos a la mejor terapeuta de flores de Bach. Gracias, saludos, Angie. Adriana Martínez dice, saludos. Hola, Adriana, saludos. Y Adriana Noguera pregunta, dice, hola Elo, quisiera preguntarte cómo está aspectada mi hermana Patti. Desafortunadamente está en un proceso de divorcio. Nació el 17 de julio de 1973 a las 14:09. O sea, Escorpio, Cáncer, Escorpio, aparente según sus datos natales, estaría el día por Tauro, no está mal aspectada la casa del matrimonio, pero la casa del dinero, yo diría que en un momento dado, si se da ese divorcio, si está en el proceso de divorcio, el aspecto que debe estar más alerta es en el dinero, es en el dinero. Y también de riesgos innecesarios. Y esa casa de riesgos innecesarios son transformaciones. Entonces no cabe duda que esté en un momento de transformación en su vida. Y el divorcio sí. Se nos vuelve, como decimos, es digamos, un enfrentamiento social, económico, de salud, de emoción y de sentimientos, por supuesto. Por eso ahí las flores de Bach son muy buenas, digamos, cuando están en un proceso así de divorcio, de una situación muy compleja, y da una transformación a la vida, definitivamente. Entonces, que trate, digamos, sí, de atenderse, ya ahorita que estamos hablando de salud, se atiende a la salud para que esta transformación no le vaya a dejar huellas en el aspecto de salud, ¿verdad? Tú tratas a personas que a veces están en proceso de divorcio o haciendo un proceso de duelo también, cuando ya saben que divorciaron, ¿no? Y realmente sí, las flores son un gran acompañamiento, por eso creo que a veces hay personas que quieren sentirse como muy autosuficientes, yo puedo manejarlo todo. No se puede, pero no apoyo. Bueno, una ayuda, entonces les da mucho más claridad para tomar las mejores decisiones, para manejar, para muchos cambios. Son procesos que implican muchos cambios en la vida de las personas y pues todo cambio de alguna manera nos causa cierto miedo, cierto temor. No es que sea malo tener miedo, sentir el temor, pero lo importante es cómo lo manejamos, utilizarlo a nuestro favor, entonces resolverlo adecuadamente. Las situaciones, como yo a veces le digo a los pacientes, la vida va a seguir teniendo de todo, ¿no? Alegrías, tristezas, triunfos, fracasos, decepciones, encuentros, desencuentros, pero cómo los vivimos, dónde los vivimos, es lo que hace una diferencia. Las flores de Bach son lo que nos permite vivirlos desde nuestro equilibrio interno para disfrutar mucho mejor las cosas positivas y manejar, gestionar de la manera adecuada todos los retos que nos presentan. Aprovechamos para que nos des tus teléfonos para las personas que quieran ya agendar una consulta contigo, si nos das tus teléfonos, tus redes sociales. El teléfono fijo es en la Ciudad de México es 2455-8601. Si no estamos, hay contestadoras, si nos dejan su nombre y su teléfono, entonces nos comunicamos. Si quieren a través de correo electrónico es opusluz, opusluz, @hotmail.com.
También puede ser a través de WhatsApp o mensaje de texto en el 5528 93 43 87 o a través de la página de Facebook Opus Luz, ya sea para citas para terapia, ya sea presencial o a distancia. Eso, que a distancia también los puedes atender por FaceTime. Por FaceTime o Skype o cualquiera de los medios. Muy bueno. Entonces, ya están ustedes enterados. Nos vamos a una pausa para que esto funcione adecuadamente. Pero regresamos y ustedes se extienden con toda tranquilidad, con toda confianza, sus dudas, sus inquietudes. Nosotros aquí en la mejor disposición de responderles. Nos vamos a una pausa, pero continuamos.